Nosotros estamos estudiando el pasaje de Mateo 3, del 7 al 12, que es cuando los fariseos y saduceos vienen a ser bautizados por Juan. No sé si se han dado cuenta que lo que hemos estado haciendo es explicar ese pasaje, pero siempre desde otros pasajes. Juan 5 y 6, todos pasajes que de alguna manera tengan alguna referencia cuando Jesús encara a los fariseos por el tema de mantener a sus padres ancianos. Jesús diciéndole a los fariseos, han inventado un artilugio para no tener que mantener a sus padres en la vejez, diciendo que todos los bienes que ustedes poseen se los han ofrendado a Dios. Como decir, todos mis bienes son ofrenda, por lo tanto no puedo mantener a mis padres. Y eso estaba dentro de lo que son las tradiciones, que no eran propias de la ley que Dios les había dado en el Sinaí, sino que eran creaciones de ellos que supuestamente surgían de interpretaciones o reglamentaciones que ellos hacían de la ley de Moisés, en donde la ley de Moisés no era clara. Entonces ellos ahí se atribuían a ellos mismos, digamos, la potestad de ser los intérpretes legítimos, respaldados por Dios, de la ley. Lo mismo que pasa con la Iglesia Católica en cuanto a su papado, digamos, y su magisterio, y lo mismo que pasa también hoy en el mundo protestante. O sea, cada vez que ustedes o que un cristiano va a un domingo y se sienta en una iglesia y escucha el mensaje de un pastor o de alguien que da un mensaje, lo que está haciendo es aceptar o por lo menos exponerse a la interpretación que esa persona hace del pasaje. Entonces yo no estoy diciendo que eso necesariamente es algo negativo. Lo que estoy diciendo es cuál es el respaldo que tiene esa interpretación que está dando el que expone. ¿Sí? Por ejemplo, yo hoy voy a enseñar un pasaje y voy a dar una interpretación de ese pasaje. Eso no está mal en sí mismo. De la misma manera que está mal en sí mismo que el Papa interprete la Biblia o que los fariseos interpretaran la ley de Moisés. El tema es si la interpretación es correcta. Para saber si la interpretación es correcta, se tienen que dar una serie de elementos y de cosas que tienen que darse, digamos, para que esa interpretación sea correcta. Y eso sería largo de hablar. ¿Cuáles son esas interpretaciones? ¿Cuáles son esos elementos que se tienen que dar para que uno pueda confiar en la interpretación del pasaje bíblico que se le está exponiendo, ¿no? Sería tema para otro momento. No es que no es importante, solo que no es el tema de hoy. Pero el asunto es que, por ahí lo que yo quiero resaltar es que los fariseos y saduceos se atribuían a ellos mismos la autoridad de ser los intérpretes, de decir qué es lo que significa tal ley. Entonces ellos un día dijeron, bueno, a ver, con respecto a la atención que tenemos que hacer a nuestros padres, la ley dice algo, pero no dice todo lo que necesitaríamos que dijera para saber cómo manejarnos. Entonces, en base a lo que dice la ley, nosotros terminamos de completar todos los espacios en blanco que deja la ley, porque nosotros somos los líderes religiosos que supuestamente tenemos la sabiduría y la autoridad para reglamentar esa ley en los asuntos más, en los detalles, digamos. Entonces, así como lo hicieron en el caso de la manutención de los padres adultos, lo hicieron en muchísimos casos. Y eso formó lo que se llaman las tradiciones judías. Entonces Jesús, una de las cosas que hace es decirles a ellos que muchas de esas tradiciones contradicen la ley, porque están hechas con un espíritu contrario al de la ley. Eso mismo que se da en tiempo de los judíos, se siguió dando a lo largo de todos los tiempos posteriores hasta el día de hoy. Parece algo básico lo que estoy diciendo, pero es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque eso es lo que da origen a todas las diferentes denominaciones, a todas las corrientes doctrinales, en cuanto a tener la seguridad de estar frente a una interpretación correcta de la Biblia. La frase que te da respaldo, que te da tranquilidad es: la Biblia explica la Biblia. Yo necesito que ustedes sean celosos de lo que escuchan, no importa quién esté acá al frente. No hace falta que repitamos el pasaje de los de Berea, sí, que escucharon, pero después se pusieron a ver si era como les habían explicado o no era como les habían explicado. Entonces, ¿qué haces vos para ser celoso? Vos tenés que comparar la interpretación que se te ha presentado de un X versículo, de un X pasaje bíblico, de una X doctrina bíblica. Esa interpretación que alguien te ha presentado, que alguien te ha expuesto, vos la tenés que filtrar a través de toda la Biblia.
Obviamente, la mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas, no está capacitada para hacer eso. No porque sea incapaz, sino porque no se ha capacitado. No todos pueden, o sea, es una capacitación que lleva mucho tiempo, toda la vida lleva. Entonces no todas las personas disponen de ese tiempo, de esa disponibilidad, digamos, para estar capacitados. Entonces, es como que llegamos a una encerrona, porque yo te estoy diciendo que para que vos te quedes tranquilo en la interpretación de un pasaje que vos estás escuchando de otra persona, tenés que filtrarla a través de todo el conocimiento bíblico. Pero a la misma vez te estoy diciendo que vos no tenés todo el conocimiento bíblico. Entonces vos me decís, sí, muy linda la solución, pero a la misma vez me decís que yo no la tengo y que no la voy a tener, porque te podés capacitar y podés ir aumentando tu capacidad para filtrar a través del conocimiento bíblico un determinado pasaje que se te está exponiendo, pero la verdad es que siempre vas a estar limitado. Entonces, ¿qué haces en ese caso? Bueno, en ese caso lo que haces es valerte de otros que sí están capacitados, que sí tienen un conocimiento bíblico extenso a través del cual pueden probar la interpretación. Ir a personas o documentos que atomicen, o sea, que resuman qué es lo dicho por los otros 999 versículos sobre ese. Para que vos no tengas que hacer todo el estudio, te valés de otros que lo han hecho, no solamente de manera exhaustiva, sino de otros que no son solamente personas, sino que son épocas. O sea, que lo han hecho muchas personas y a lo largo de mucho tiempo. Entonces, es como que llega un momento que vos decís, bueno, mirá, ese versículo lo que quiere decir es tal cosa. Porque hay un acuerdo a lo largo de la historia y a lo largo de una diversidad de personas que han plasmado ese acuerdo seguramente en documentos, y eso es lo que significa ese versículo o esa doctrina o ese pasaje bíblico. No siempre se llega a un acuerdo unánime, 100%, pero por lo menos lo importante es que en la mayoría de las doctrinas, y sobre todo las que hacen a la salvación o no de las personas, sí haya un acuerdo. Cuando vos escuches a alguien en internet o en algún lugar, siempre vos tenés que tratar de... no vas a poder tener todo el conocimiento necesario para saber si lo que está diciendo está bien o no. Pero sí vos podés buscar cuál es la ética de esa persona, cómo se maneja. Les doy un ejemplo bien sencillo. Yo, como conozco mis amplísimas deficiencias y desconocimientos, entonces, ¿qué hago? Cuando tengo que enseñarle un pasaje a ustedes, no leo el pasaje y digo, a ver, ¿qué es lo que Dios me está hablando acá? Eso es un suicidio. ¿Se entiende? O sea, lo puedo hacer. El tema es que no puedo hacer solo eso. Obviamente que yo voy a leer un pasaje y voy a ver qué es lo que yo entiendo. No es que me voy a anular a mí mismo, pero no me voy a quedar solo con eso, porque sería soberbio, sería pasar por encima de toda la historia, de todos los hermanos, sería pensar que Dios me habla directamente a mí, que la revelación sigue, bueno, un montón de cosas. Entonces, obviamente que Dios me ha dado la capacidad, como a cada uno de ustedes, de leer un pasaje y ver qué es lo que dice ese pasaje. Pero después tengo que corroborarlo con todo eso que yo mencioné antes. Entonces yo voy a ir y voy a agarrar, lo voy a corroborar con tal fulano, con tal documento, con tal confesión, con tal canon, con varios fulanos, con varios libros. Entonces voy a venir y te voy a dar eso. Entonces lo que vos tenés que hacer es asegurarte que el día que me escuchás a mí o que escuchás a alguien por internet, nunca te casás con la persona, sino que comprobás la ética, comprobás el manejo, en qué se apoya esa persona, desde dónde está formada. A veces te aparece una frasecita o te aparece un videíto que el algoritmo te tira y vos decís, mira, y no lo conozco al que lo habla, o al que predica, o al que dijo esa frase, o al que escribió ese libro. Entonces yo muchas veces lo que hago es, digo, bueno, a ver, por ejemplo, la otra vez alguien me mandó un libro, un título de un libro, y me dice, che, ¿conocés este libro que me lo prestaron o me lo sugirieron para leer? ¿Qué te parece? ¿Qué opinión me das? Y yo no lo conocía, no conocía ni el libro ni el autor. Entonces, bueno, hice lo que hago siempre. Googleo el autor y lo empiezo a investigar. Trato de ver algunas otras predicaciones más, los títulos. Después veo qué está haciendo ahora, si es pastor, en qué iglesia es pastor. A veces rápidamente vos obtenés en dónde está parado esa persona y a veces no es tan claro. Me pasa también con los libros. El otro día ustedes saben que yo hice una comprita de libros. Tenía que comprar algunos libros y algunas Biblias, sobre todo para mis hijas, que yo no conozco del todo. Por ejemplo, una Biblia comentada. ¿Quiénes la comentan y dónde están parados doctrinalmente esas personas? ¿Sí? ¿De qué corriente son? O sea, porque hay ciertas cosas que uno puede aceptar por más que uno no esté del todo de acuerdo, pero hay otras que no. Tan lejos no me voy a ir. Entonces me metí en la editorial, a ver qué línea tenía la editorial. Y la editorial decía muy claramente, nosotros somos multilínea. Y dije yo, bueno, entiendo, una decisión comercial, pero yo no soy multilínea.
Ustedes está bien, pero yo no. Entonces, a ver quiénes son los que hacen los comentarios en esa Biblia. Entonces me puse a ver uno por uno. ¿En qué seminarios estudian? ¿En qué seminarios dan clases? Entonces después me metí en las páginas de los seminarios para ver cuáles son las declaraciones de fe o las declaraciones doctrinales de esos seminarios donde estudian o han estudiado o dan clases los que después comentan las Biblias o escriben los libros, etc. ¿Sí? Es mucho más amplio, hermano. No voy a contar todo el proceso que hago, pero uno busca. Entonces, si al final vos llegás y decís, bueno, mirá, qué sé yo, el editor general de esa Biblia es R.C. Sproul. Bueno, voy a decir, listo, ya sé, yo lo conozco su declaración de fe, conozco todo, un tipo transparente que dijo todo lo que creía, lo que apoyaba, lo que no creía, lo que no apoyaba, y yo lo conozco eso, entonces listo, agarro y compro la Biblia, o no la compro. ¿Por qué les hago todo este comentario? Para que estén preparados. Es el tipo de charla que uno le da a su hijo cuando sabe que su hijo va a salir al mundo y se tiene que manejar solo. Entonces nos paramos en los hombros de otro, ¿se entiende? Por eso compramos Biblias de estudio. Porque ahí vos lees abajo lo que dice el versículo. Sí, de alguna manera es como que vos te estás entregando al comentario que dice ahí abajo. Pero yo prefiero eso. Yo prefiero que vos agarres esa Biblia y te cases por ahora con el comentario que está abajo antes que te cases con el fulano que está enfrente tuyo. Porque esa Biblia tiene mucho más respaldo y muchas menos probabilidades de llevarte a un error que un fulano. Porque detrás de esa Biblia hay un montón de colaboradores y hay un montón de pruebas hechas a la Biblia.